Nací proscrito. Me abandonaron para que muriera. El rechazo, el ridículo y el tormento me hicieron más fuerte. ¿Cómo te han engañado para que hagas un videojuego? No. Otro, porque no es el primero. Sí, ¿no? no, es la segunda experiencia en esto. No, bueno, yo creo que en este incluso fue más sencillo, porque ya tenía una experiencia previa, con lo cual más o menos la mecánica me la podía conocer o intuir. Y luego lo que pasa es que en este caso en Destiny 2 era un personaje muy goloso, lo de hacer el super villano. En este caso Ghoul era un personaje así muy totémico, una especie de bestia del mal en pura esencia. Y eso de entrada, siendo un código, digamos, de videojuego, pues bueno, creo que tenía algo muy excitante, que luego finalmente fue así, ¿no? Porque fue una experiencia muy, muy, muy divertida. Y nada, bueno, fue simplemente contactar, hablamos del asunto y me pareció muy, muy atrayente así de entrada. Sin spoilers, cuéntanos algo de lo que has hecho, de lo que es el personaje, de lo que tú has visto, por si has visto algo. Pues me imagino que algo te habrán enseñado antes, sí. Que no es como una película, o sea, no es como otra vez que un videojuego, no saben nada y lo hacen todo sin haber visto el juego, sin saber prácticamente de qué va, solo hacen las voces. Sí, bueno, por ejemplo, yo en mi experiencia anterior había trabajado solamente con gráficos de audio, es decir, no había visto ni una sola imagen del personaje hasta que finalmente ya salió publicado. En este caso sí, ya trabajamos con imágenes previas de Ghoul. No todo, pero una buena parte sí, con lo cual creo que también el trabajo a la hora de doblar, al menos puedes personificarlo un poquito más, ¿no? Es decir, yo creo que te ubicas un poco mejor. Trabajas siempre con el original, con el referente original, que ya te da una idea muy clara, interpretativamente hablando, de hacia dónde puedes tirar, pero luego está bien ver cómo es el ser en sí, ¿no? En este caso además es un Ghoul, es un tipo muy peculiar, es una criatura muy, muy extraña, muy imponente y bueno, con una ambición desmedida, ¿no? Es un tipo, esta cosa de que caiga en tus manos un personaje que quiera aniquilar a la humanidad es algo que rara vez ocurre, ¿no? Sobre todo en cine, ¿no? Imagino que quizá los que hacen muchas superproducciones en Estados Unidos puedan acceder a esto más a menudo, pero vamos, en mi caso era como decir, por fin, uno que quiere aniquilarlo absolutamente todo, un supervillano de verdad. Entonces, bueno, sí que había ahí referencias y básicamente el discurso de Ghoul es este, ¿no? Es decir, acabar con todo lo que existe hasta ese momento tal como se conoce y es una ambición desmedida, conseguir todo el poder, conseguir la luz y aniquilar a todo el que se ponga en su camino, ¿no? Lo siguiente que es malo de James Bond, ¿no? La siguiente. Como... Sí, ya no sé qué más malos quedan por hacer, mucho hay que hacer. Y eso te iba a decir, es el malo de un videojuego. ¿Tú crees que tú tienes, vamos, un registro brutal, pero normalmente te vinculamos con el malo de la película, sí, ¿no? o malos o oscuros, personajes oscuros así de, digamos, de dudosa moralidad. ¿Tú ves que aquí hay niveles, como puede haber en un libro, en una película, niveles de maldad y de niveles, o sea, si tiene profundidad el personaje como en una película? Bueno, yo creo que en un videojuego jugamos un poco más con el arquetipo. Lo que pasa es que también juegas en unos volúmenes, digamos, que son mucho más grandes que los que en cualquier película. Por eso decía lo de es un tipo que ambiciona aniquilar a la humanidad y hacerse con el poder absoluto. Eso, bueno, pocas veces uno tiene acceso a un malo así, ¿no? Nosotros aquí, sobre todo en España, trabajamos con malos un poco más asequibles, ¿no? Tipos eso, que tienen una dudosa moralidad, si tú quieres, o que han hecho 3 o 4 cosas muy malas, pero no muy voluminosas, ¿no? En el caso de Ghoul, claro, ya estás hablando de el mal casi en esencia, o sea, es decir, un tipo que representa todo el lado oscuro de forma totalmente absoluta. Entonces, bueno, eso ya de entrada para un actor es interesante, porque estás trabajando además solo con la voz y en un terreno que es muy, 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 muy grande, muy amplio, ¿no? Con lo cual, bueno, es una experiencia muy, muy curiosa en el sentido de que uno arriesga dentro de un rango que está muy por encima de la realidad, ¿no? Cuando haces una peli o incluso en teatro quizá podrías permitirte más ese lujo, ¿no? Navegar en un terreno hiperrealista si quieres, pero en cine es mucho más difícil, tienes que trabajar, digamos, en un matiz que acerque un poco más la cosa al espectador. Y aquí te estás ya yendo muy, muy lejos, ¿no? Estás jugando con códigos que yo creo que te acercan mucho más al puro juego de infancia, lo de ponerle voz a este muñeco o a este y ir muy, muy, muy lejos, ¿no? en la invención.
Aquí tienes un guión, tienes que respetar, pero digamos el rango de interpretación es súper exagerado y es muy divertido de hacer. Y de cara a próximas oportunidades como esta, ¿cómo lo ves? ¿Te ha gustado? ¿Vas a repetir doblajes? O sea... No, a mí sobre todo en esta segunda ocasión que he tenido la oportunidad, y además, bueno, curiosamente me tocó con el mismo director de doblaje, con Emilio, en las dos ocasiones, pero en esta yo creo que hemos disfrutado muchísimo más los dos, ¿no? De alguna manera ya, bueno, ya te conoces, te tienes pillado el pie bien, creo que nos lo hemos pasado mucho mejor y también creo que en este caso el personaje Gould daba mucho más pie a divertirse. Hemos experimentado un poco más, también te ríes más porque es, bueno, es todo mucho más movido. Luego también a la hora de hacerlo todos los adlibs que van posteriormente en el videojuego tienes que hacer un abanico súper amplio de reacciones y de cosas que necesita el personaje para que una vez que el jugador esté en sus manos ya empiece a interactuar, con lo cual, bueno, creo que ha sido una experiencia muchísimo más enriquecedora y mucho más divertida. Con lo cual, bueno, si hubiese oportunidad de hacerlo, yo creo que lo haría, vamos, casi de calle, ¿no? Bueno, a nivel técnico, ¿cómo es un doblaje de un videojuego? Si puedes contarnos algo de cómo es el proceso. Bueno, he doblado cine cuando he tenido que doblarme a mí, en cine, digamos. Y la diferencia, me refiero, la escala de un videojuego respecto a la escala del cine, o sea, a nivel profesional, ¿crees que está a la altura, que hay mucha diferencia? Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, que me he tenido que doblar a mí mismo en cine, eso es una experiencia muy diferente, sobre todo porque ya de entrada eres tú mismo, con lo cual tienes que intentar emularte a ti. No es muy agradable en sí, ¿no? Imagino que doblar a otros personajes debe ser mucho más divertido, ¿no? Pero cuando te estás doblando a ti mismo, estás intentando que la cosa quede más o menos como la hiciste, bueno, siempre es un poco frustrante, ¿no? Creo que en este caso, en el tema de los videojuegos, hay mucho más lugar para el juego, o sea, creo que es mucho más divertido ya de entrada, ¿no? Es cierto que tienes que adaptar mucho los ritmos porque tu forma de hablar no coincide, es decir, tu ritmo a la hora de comunicarte no, claro, si no eres tú mismo el que te doblas no tiene nada que ver, ¿no? Tienes que adaptarte un poquito, además en este caso respetar un original que va en un tiempo muy determinado que no necesariamente tiene que ser el tuyo natural, ¿no? Y en el caso de Gould, además, sí que había un poco de trabajo de adaptación en ese sentido. Gould es un personaje que habla muy despacio y masca muchísimo cada palabra y cada expresión. Entonces, en mi caso, yo tenía que ralentizar en general casi todo, ¿no? También eso es un trabajo importante por parte del director de doblaje, ¿no? Que tiene que estar muy atento a que esos ritmos, esos tempos se respeten bien, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso es lo que le da, digamos, el plus de diversión al trabajo, lo que lo convierte en una cosa que sea un reto, ¿no? Y para un actor que habitualmente como yo hace cine o teatro, pues bueno, esto es un territorio un poco desconocido, pero precisamente por eso es excitante, ¿no? También a la hora, porque es una especie de aprendizaje, porque vas conociendo rangos de voz también que no habías atacado en otras ocasiones, no tienes tanta oportunidad de trabajar solo con la voz y buscar todos los matices, ¿no? que puedas con eso, con lo cual, bueno, creo que es un trabajo muy divertido y muy enriquecedor para un actor porque, bueno, estás, digamos, compartimentando tu instrumento habitual de trabajo, que es el cuerpo entero, en solamente una parte que es la voz, ¿no? ¿Cómo se defiende un juego? Un doblaje, ¿cómo se defiende un doblaje? ¿Cómo defenderías tu doblaje frente a, por ejemplo, eso que dicen que, claro, es que en inglés ha dicho esto y en español lo han adaptado? Bueno, una adaptación tiene que ser, quiero decir, ¿no? Uno si hace una versión literal, bueno, de entrada no cuadraría por ningún lado, porque ya por métrica seguramente no entraría. Pero yo creo que en Destiny hay muy buena adaptación. Creo que eso siempre depende mucho del equipo que lo esté haciendo. Yo creo que en este caso son muy fieles, porque yo he trabajado con el original y lo que estábamos haciendo en la versión española creo que es, vamos, tal cual. O sea, evidentemente cambian palabras y evidentemente tienes que adaptar el texto para que eso entre en métrica, en tempo y incluso influya la entonación, ¿no? Pero creo que es un maravilloso doblaje, ¿no? Y luego jugamos con la ventaja de que, bueno, en este caso, por ejemplo, el personaje de Gould es un personaje al que no se le ve la boca, nunca, con lo cual, pues, vamos, no creo que nadie note mucha diferencia entre el inglés original y la versión que nosotros hemos hecho, ¿no? Y yo personalmente estoy muy contento con el trabajo.